El mundo político está estremeciéndose. En Nuevo León ocurre algo que pues no había sido ni siquiera previsto por analistas muy sesudos de la política. El secretario de Gobernación, por cierto, asistió a la toma de protesta del llamado Bronco, porque si no decimos su apodo, pues nadie sabe de quién estamos hablando. Fue una visita fría, prácticamente de entrada por salida, no hizo comentarios ni antes ni después. Muy serio, de por sí no sonríe o lo hace muy poco durante el discurso del Bronco y tampoco mostró una señal facial cuando éste dijo que iba contra moches, tranzas y lujos. El gobernador criticó a las televisoras locales porque fíjate que no transmitieron su toma de protesta, aun cuando los antecesores llegaron al cargo, cortando la programación. En tiempos pasados cortaban todos sus programas y le daban al pueblo la toma de protesta. ¿Cuántos años tiene? Y reclamó. Y ahora ¿De dónde nos habla? ninguno, como que le resultó incómodo. Sí, no dejan de verlo como un intruso Dígame. a su mundo. Por eso, pero que le digas a la corrupción que la vas a acabar, va. Que la inseguridad, pero que te pongas de enfrente contra las televisoras y que en tu discurso les digas que se van a ir por un tubo y que no les vas a meter ni un peso y que no les vas a hacer caso, ese sí es un enemigo que me parece llamativo. Permítame. Pues vamos a ver qué le resulta. ¿En dónde fue? Lo que él busca es apoyo popular. Lo que él busca es que le den la confianza. Vamos a ver cómo se comporta Sí, con el sí, antecesor, sí. porque ahí está el punto clave. Va a lanzarse contra los que hicieron cosas terribles. Se los va a comprobar. Va a exigir que los tribunales los juzguen. Al ex y a su papá. Fíjate que yo siento que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hemos visto en diferentes candidatos de que cuando entran a ocupar un cargo prometen, dicen que van a sacar a todo mundo, que van a castigar a todos los que han robado. Y muchas veces estas son medidas populistas. Cacería de brujas. Sí, cacería de brujas que no llega a hacerse realidad. Porque aquí, por ejemplo, ves, ayer hizo una cabalgata, organizó así como una especie de domingo de carne asada y cervecitas. O sea, son medidas con las que se quiere ganar a la gente, pero sigue estando dentro de un folclore. Todavía, digo, es prematuro, pero hay que ver si no se queda nada más en palabras. Alguna vez platiqué con el que fue el primer alcalde panista de Guadalajara, que llegaron y no había dinero. ¿Y qué hacemos? Se le ocurre, vamos a levantar la basura de los camellones, dejarlos impecables, eso no nos cuesta. Y órale, limpiaron los camellones. ¿Sí? Y empieza con el pie derecho, es aplaudido por la opinión pública, empieza a funcionar muy bien. Y duran 18 años ahí. Pero no encuentro el parangón. Sí, sin dinero, ¿qué haces? Sin un centavo en la bolsa ahorita sales a la calle, ¿qué haces? Ni un taco. Sí, se hablaba de incluso que la deuda del Estado es de 100,000 millones de pesos. O sea, no es... Entra con el pie izquierdo totalmente. Yo creo que sí hay que estar muy expectantes de lo que sucederá en los siguientes meses porque es un candidato independiente, ya lo hemos dicho, que surge después de 22 años o más de estar militando en el PRI. Y que obviamente por no haber obtenido la candidatura por el PRI, se lanzó a la Viva México
valga la expresión, y ganó. Además lo hizo muy bien en términos de cómo manejó los medios, las redes sociales, cómo se ganó a la clase empresarial para poder llegar hasta ahí. Empieza, yo creo que con bombo y platillo, con mucho ruido. Veremos si son pocas o no las nueces que luego salen de ahí. Pero pues realmente sí es un cambio en la manera de cómo llega un gobernador en los últimos años. O sea, es algo quizá hasta inédito en ese sentido. ¿Cuánto dijiste? 100,000 millones de pesos. No. Efectivamente, en su primer día de gobernador, destapó una deuda, pero es que no me puedo imaginar un gobierno del Estado con una deuda de 100,000 millones de pesos. Del Estado más rico. Exacto. No importa que fuera de Hidalgo. Pero aquí que se busque y que se encuentre, no el dinero, porque ese va a estar muy difícil, aunque también se puede llegar a eso. Pero los culpables de ese desfalco es que 100,000 millones de pesos Es mucho. es una cifra extraordinaria. Claro. No solo es el dinero, sino las obras que tiene atoradas a la mitad. Y que él va a tener o que suspender y dejar ahí la obra, o que terminar de pagar. Pero no creo que sea el primero. Yo creo que en San Luis Potosí ya se había dado un caso así, y él vio que no puede mandar solo. El Congreso tiene que estar de su lado. Senadores e integrantes de la dirigencia del PRI advirtieron sobre el riesgo de que ejecute revancha política con el pretexto del combate a la corrupción. Bueno, pues eso se da por consecuencia. Y sería una obligación, es decir, no es revancha. Lo que pasa es que los partidos siempre se andan cuidando de que el que viene no los toque, hayan tenido o no responsabilidad en el asunto, pero eso tendría que ser simplemente como la primera medida es, a ver, vamos a auditar la administración que sale y ver si hay culpables de corrupción, de obras que se les dio un sobreprecio, que si se pagaron de más, y entonces eso no es ni cacería de brujas, eso es un acto de justicia elemental. Sobre todo porque había la costumbre de que el que se quedaba cubría las espaldas del otro, aunque fueran faramayosamente, como dice el Piporro, enemigos. Claro. Siempre existía esa especie de regla no escrita. Pero vamos a ver, como dicen ustedes, si los primeros pasos son dirigidos hacia qué. ¿Limpiar los camellones o limpiar las arcas? Pero fíjate, para que tú puedas llevar a cabo la tarea de sacar a la luz todos los fraudes o todas las inconsistencias que existen en el gobierno pasado, tienes que tener también un pasado tú muy limpio, porque si no, eso es lo que te impide que después tú puedas hacer cuentas claras, el sacar fraudes, el sacar los trapos sucios de los pasados, porque de ahí se agarran. Si tú hiciste algo en el pasado creo. también, pues... No creo. En todo caso, aquí podría haber un atentado político. Claro. Es otra. Golpeteo. Sí. Sí, porque ya durante la campaña le quisieron sacar trapitos al sol y no cuajó nada de eso. Pero todo está en las actas de entrega y recepción. Ahí debe estar todo el dinero, todos los acuerdos previos, todo. ¿Existirá? Si no, tiene que haber. No, porque no se daban ahí, se daban en la casa del papá. Sí. No, además ha habido costumbre de eliminar pruebas. Eso sucedió en las delegaciones aquí, en el Distrito Federal. Y no les pueden levantar.